Antes de sumergirte en esta historia, asegúrate de darle me gusta y suscribirte al canal. El desierto del norte de México era implacable con los errores. La tierra agrietada, azotada por el sol, albergaba historias de hombres que se enriquecieron gracias a la terquedad, el silencio y la pólvora. Entre ellos, Esteban Rojasera, un nombre que no hacía falta pronunciar. Dueño de miles de hectáreas, ganado premiado y contratos que traspasaban fronteras, Esteban era conocido como el vaquero millonario, pero la fortuna no había llenado el vacío que permeaba su vieja casa de adobe y madera, aislada a kilómetros de la carretera más cercana. Esteban vivía solo, no por falta de oportunidades, sino por decisión propia, una decisión marcada por pérdidas pasadas que el tiempo jamás había podido sanar. Sus días comenzaban antes del amanecer, montado en su caballo castaño, patrullando cercas, observando el ganado, resolviendo problemas con gestos breves y palabras mínimas. Los trabajadores lo respetaban, algunos le temían, pero nadie se atrevía a cruzar la frontera invisible que él mantenía entre él y el resto del mundo. En la misma región, pero en una realidad completamente opuesta, Lucía Morales vagaba sin rumbo por el camino de tierra, cargando solo una mochila maltratada y marcas demasiado recientes para ignorarlas. Su pasado se había desmoronado en cuestión de días. Lo que quedaba eran noches durmiendo en lugares improvisados, hambre constante y la sensación de ser observada, no por algo sobrenatural, sino por hombres que veían la vulnerabilidad como una oportunidad. Esa mañana, mientras el sol se elevaba lentamente en el horizonte, Esteban notó algo fuera de lugar, una silueta inmóvil cerca de la cerca principal. No era un animal, no era un trabajador. Tiró de las riendas y se acercó con cautela, con mano firme, como quien se ha enfrentado a peligros mayores de los que parecían. Lucía intentó ponerse de pie al oír el sonido del caballo, pero su cuerpo no respondía como debía. El polvo cubría su ropa, y su mirada, aunque cansada, tenía una dignidad que desmentía su condición. Esteban observaba en silencio. No hizo preguntas inmediatas. En el desierto, las preguntas mal formuladas solían causar problemas. Ella no pidió ayuda. Solo dijo que necesitaba agua. La decisión de Esteban no surgió de una compasión explícita, sino de algo más profundo y ancestral, la negativa a ignorar lo que tenía ante sí. Le ordenó que montara el caballo y la llevó a la granja. No se lo dijo a nadie. No prometió nada, simplemente actuó. La presencia de Lucía causó una incomodidad inmediata en el ambiente rígido de la finca. Los trabajadores murmuraban. Una mujer desconocida, sin vínculos, engañada por el hombre más poderoso de la región, despertó especulaciones. Esteban, consciente de ello, mantuvo su postura habitual, distante, directo, observador. Al principio, le ofreció una habitación sencilla, comida caliente y trabajo ligero, nada más. Pero Lucía no era solo una invitada. Su silencio cargaba historias sin resolver. Lo observaba todo, los horarios, las costumbres, los hombres que pasaban armados demasiado para ser simples vaqueros. Pequeños detalles revelaban que esta tierra, a pesar de ser próspera, también era un territorio de disputas invisibles. Había tensión en las miradas que Esteban intercambiaba con los visitantes ocasionales, en los contratos firmados a toda prisa, en las noches en que camionetas desconocidas pasaban a toda velocidad por la carretera. El antagonista de la historia no se presentó como un villano claro al principio. Se insinuó en forma de amenazas económicas, acuerdos rotos y un pasado que Esteban creía enterrado. Lucía, sin saberlo, estaba entrando en el centro de un conflicto que no le pertenecía, pero que pronto exigiría decisiones capaces de cambiar su destino y el de todos
a su alrededor. La soledad de Esteban, antes silenciosa y controlada, comenzaba a transformarse. No en un romance inmediato ni en lazos fáciles, sino en algo más peligroso: la responsabilidad. Proteger a alguien significaba abrir brechas, y en ese terreno las brechas salían caras. Al ponerse el sol tras las montañas, Lucía comprendió que aquel lugar podía ser tanto un refugio como una trampa. Y Esteban, al cerrar las puertas esa noche, comprendió que al acogerla, había iniciado un movimiento irreversible que pondría en peligro su fortuna, su reputación y su propia supervivencia. El desierto permaneció en silencio, pero algo había comenzado. El Rancho Rojas no solo era extenso, sino también estratégico. Ubicado entre rutas secundarias utilizadas para el transporte de ganado y mercancías, su ubicación lo convertía en un punto de interés constante para compradores, intermediarios y hombres que no figuraban en contratos oficiales. Las altas cercas delimitaban el territorio, pero no disipaban por completo la sensación de vigilancia permanente. Allí, cada trabajador sabía exactamente dónde podía caminar y qué no debía preguntar. Lucía lo comprendió en los primeros días. Su trabajo inicial era sencillo: organizar el almacén, ayudar en la cocina, llevar agua a los vaqueros de los campos cercanos. Aún así, notaba las miradas atentas cuando caminaba sola y cómo las conversaciones cesaban cuando Esteban se acercaba. Él no explicaba las reglas, simplemente las hacía existir. Esteban Rojas no provenía de una familia adinerada. Lo había construido todo tras años como vaquero, luego capataz, comerciando con ganado en ferias locales hasta conseguir contratos más importantes. Este pasado explicaba su relación directa con el trabajo y su aversión al desperdicio, incluido el emocional. No toleraba la despreocupación ni las historias mal contadas. Cada persona allí tenía una función clara. Lucía aún no la tenía. Poco a poco empezó a ocupar espacios invisibles. Ella ayudó. Don Mateo, el vaquero más viejo, aprendió a separar las medicinas para los animales. Isabel, el cocinero, qué momentos para evitar el corral principal. Estos lazos no eran profundos, pero revelaban un sistema silencioso de supervivencia colectiva. Nadie confiaba plenamente en nadie, y eso mantenía a todos con vida. El antagonismo comenzaba a tomar forma a través de Ramiro Vega, un empresario local que visitaba la granja con demasiada frecuencia. Siempre llegaba demasiado abrigado para el calor del desierto, acompañado de hombres que observaban más de lo que hablaban. Ramiro sonreía con facilidad, pero sus ojos calculaban cada movimiento. Él y Esteban mantenían una relación tensa, marcada por viejos negocios e intereses sin resolver. Lucía notó que, tras cada visita de Ramiro, Esteban se volvía más retraído. Los días siguientes estuvieron llenos de reuniones rápidas, llamadas telefónicas fuera de la casa principal y noches de insomnio. Aunque nadie decía nada, la presión económica en la finca era evidente. Los rumores de nuevos desarrollos en la región amenazaban con desplazar a los pequeños terratenientes, y Esteban era el último gran obstáculo. El pasado de Lucía emergió fragmentado, nunca como un relato completo. Solo se sabía que provenía de un pequeño pueblo que lo dejó todo apresuradamente y que evitaba cualquier contacto con las autoridades. Un antiguo moretón en el brazo y documentos incompletos levantaron sospechas, pero nadie se atrevió a interrogarla directamente. Su firmeza, a pesar de su aparente fragilidad, inspiraba respeto. El México que se representaba allí no era el turístico, sino el real. Polvo constante, carreteras mal señalizadas, acuerdos sellados con apretones de manos y amenazas veladas. Las fiestas locales se celebraban bajo discreta vigilancia. La música alta enmascaraba tensiones que nunca desaparecían del todo.
Este entorno condicionaba decisiones rápidas y alianzas frágiles. Esteban empezó a poner a prueba a Lucía sin anunciarlo. Le pidió que hiciera recados sencillos, observó cómo reaccionaba ante situaciones estresantes y notó su capacidad para guardar silencio. No era amabilidad, sino precaución. Quienquiera que se quedara en esa granja debía demostrar que no representaría un riesgo. Lucía, por su parte, comprendió que sobrevivir allí requería más que gratitud. Necesitaba ser útil. Aprendió a ensamblar cosas, ayudó a llevar cuentas sencillas y, sin darse cuenta, se convirtió en una presencia constante en la casa principal. La soledad de Esteban empezó a verse interrumpida no por largas conversaciones, sino por rutinas compartidas. El mundo a su alrededor se estrechaba poco a poco. La granja seguía en pie, pero rodeada de intereses que avanzaban como el desierto mismo, silenciosos, persistentes e implacables. Lucía estaba ahora en el centro de todo, incluso sin saber el precio que esta posición le exigiría. Las primeras señales de que la estabilidad de la granja se desmoronaba surgieron discretamente. Una cerca cortada de madrugada, 2 terneros desaparecidos sin dejar rastro. Un camión que debía llegar al amanecer nunca apareció. Esteban no dijo nada, pero incrementó la vigilancia y redistribuyó los turnos. Cada decisión fue rápida y precisa, lo que indicaba que reconocía el patrón detrás de esos eventos. Lucía notó el cambio en el ritmo de la granja. Los hombres empezaron a andar armados incluso de día, y las noches se volvieron más tranquilas de lo habitual. Cuando se lo pidió, Isabel simplemente le aconsejó que no saliera sola después del atardecer. No hubo explicaciones, no eran necesarias. Ramiro Vega reapareció con una propuesta directa. Quería comprar parte del terreno de Esteban, alegando que nuevos proyectos de infraestructura aumentarían el valor de la región. La reunión tuvo lugar en la oficina de la casa principal, a puerta cerrada. Lucía no escuchó las palabras, pero percibió el tono cuando Ramiro se marchó con una sonrisa excesiva, mientras Esteban permanecía inmóvil, con las manos sobre la mesa, como calculando riesgos invisibles. La negativa de Esteban fue la gota que colmó el vaso. La semana siguiente, los inspectores se presentaron inesperadamente, señalando antiguas irregularidades. Se solicitaron documentos y se impusieron plazos. Aunque todo estaba en orden, el mensaje era claro. La presión ya no era solo informal. Ramiro tenía suficientes contactos como para convertir la burocracia en un arma. Los trabajadores empezaron a sentir el impacto. Uno de ellos renunció sin dar explicaciones. Otro recibió una mejor oferta y se fue ese mismo día. La granja no solo perdía recursos, sino que se estaba quedando aislada. Esteban reaccionó buscando viejas alianzas, pero muchas puertas se cerraron. Algunos no querían involucrarse. Otros simplemente se habían cambiado de bando. Lucía se vio arrastrada al centro del conflicto cuando 2 desconocidos se le acercaron en el pueblo más cercano. Le hicieron preguntas demasiado simples para ser inocentes. ¿Quién era? ¿Cuánto tiempo llevaba en la granja? ¿Si Esteban confiaba en ella? Respondió brevemente y se fue rápidamente. Pero en ese momento supo que la estaban utilizando como punto de acceso. Esa noche, Esteban fue directo. Le ordenó que ya no saliera sola y empezó a incluirla en rutinas que antes le habían sido restringidas. No explicó por qué, pero el gesto indicaba que la veía como alguien que necesitaba protección o control. Lucía aceptó, entendiendo que resistirse traería consecuencias. El conflicto adquirió nuevas dimensiones cuando se desató un incendio en uno de los corrales más remotos. No fue lo suficientemente grande como para destruirlo todo, pero sí para enviar un mensaje. Esteban llegó al lugar antes que los bomberos, examinó los rastros y confirmó lo que ya sospechaba. No había sido un accidente.
Los personajes secundarios comenzaron a tomar posiciones. Don Mateo les aconsejó cautela, recordándoles que las guerras por la tierra nunca terminaban limpiamente. Isabel sugirió que enviaran a Lucía lejos, mientras aún había tiempo. Algunos vaqueros querían reaccionar con contundencia. Otros temían perderlo todo. Lucía, hasta entonces una silenciosa superviviente, empezó a actuar. Observó patrones, reconoció rostros en el pueblo, identificó vehículos que circulaban por la finca. Su utilidad dejó de ser meramente funcional. Esteban se dio cuenta de ello cuando ella le alertó de una ruta alternativa que usaban los camiones de Ramiro. El conflicto ya no era solo por la tierra, se trataba de control, lealtad. ¿Quién permanecería en pie cuando la presión aumentara? Esteban sabía que, al resistirse, ponía a todos en riesgo, pero ceder significaría perder más que propiedades. Significaría confirmar que el miedo había triunfado. La granja se convirtió en un campo de batalla silencioso. Cada decisión tenía peso. Cada movimiento era vigilado. Y Lucía, antes una forastera acogida por necesidad, ahora formaba parte de la primera línea de un conflicto que no admitía neutralidad. La presión sobre la finca Rojas comenzó a fragmentarse en frentes más pequeños, todos unidos por el mismo objetivo: desgastar a Esteban hasta que cediera. Ninguna acción por sí sola fue lo suficientemente grande como para provocar una reacción definitiva, pero juntas crearon un asedio invisible. Así operaba Ramiro Vega, sin correr riesgos directos. Una de las primeras subtramas involucradas Tomás, un joven vaquero que había llegado meses antes, recomendado por un conocido lejano. Esteban nunca había confiado plenamente en él, pero su eficiencia lo había mantenido en el trabajo. Cuando la información sobre las rutas internas de la finca empezó a circular, las sospechas recayeron sobre Tomás. Lucía fue la primera en notar inconsistencias, horarios mal explicados, ausencias demasiado breves, conversaciones interrumpidas cuando lo vigilaban. En lugar de confrontarlo, Esteban decidió presionarlo en silencio. Cambió de ruta, probó información falsa y esperó. El resultado no tardó en llegar. Un camión de Ramiro apareció en un lugar donde solo debería haber ganado. La traición se confirmó. Tomás desapareció esa misma noche, dejando solo una habitación vacía y un miedo que se extendió entre los demás trabajadores. Nadie comentó, pero todos entendieron el mensaje. Otra subtrama surgió del pasado de Lucía. Un hombre apareció en el pueblo preguntando por ella, no con amenazas abiertas, sino con insistencia calculada. Don Mateo reconoció a ese tipo, cobradores de deudas que trabajaban al margen de la ley. Lucía no lo explicó todo, pero reveló lo suficiente para que Esteban comprendiera que no solo había huido de la pobreza, sino de una situación de violencia y posesión. Esta revelación creó un nuevo riesgo. Ramiro podría usar el pasado de Lucía como palanca, y de hecho, días después, Esteban recibió un mensaje indirecto. Los problemas personales solían tener consecuencias profesionales. La advertencia era clara. La presencia de Lucía era ahora una vulnerabilidad explotable. La presión del tiempo se intensificó cuando se impuso a la finca un plazo legal para regularizar los documentos antiguos. Aunque la documentación estaba en regla, el escaso plazo exigía constantes viajes a la ciudad, lo que exponía a Esteban y reducía su presencia en el campo. Cada viaje aumentaba el riesgo de emboscadas y ampliaba la posibilidad de errores. Mientras tanto, una relación silenciosa se fortalecía entre Esteban y Lucía. No era romántica, sino de confianza operativa. Él empezó a delegarle pequeñas decisiones, algo que nunca antes había hecho con nadie fuera de su familia. Lucía, a su vez, asumió estas responsabilidades sin rechistar, entendiendo que los errores no serían perdonados.
Isabel representaba otro nivel de complejidad. Tras haber trabajado en la granja durante mucho tiempo, sabía más de lo que dejaba entrever. Le contó a Esteban viejos conflictos con Ramiro que nunca se habían resuelto del todo. Según ella, la disputa actual no era por dinero, sino por humillaciones pasadas. Esta información cambió la percepción del conflicto. No había negociación posible. Las subtramas comenzaron a converger. La traición interna, el pasado de Lucía, los plazos legales y la obsesión de Ramiro formaban una densa red. Cada problema resuelto revelaba otro más urgente. No había margen para errores ni retrasos. Esteban comprendió que mantener a todos a salvo requeriría una decisión definitiva, pero aún no era el momento adecuado. Primero, necesitaba saber hasta dónde estaba dispuesto a llegar Ramiro. Y Lucía, al darse cuenta de que su presencia continua allí era demasiado pesada, comenzó a prepararse para un sacrificio silencioso, si eso significaba preservar esa frágil estructura que por primera vez le había ofrecido algo parecido a un sentido de pertenencia. El tiempo se había convertido en el enemigo, y todos los caminos conducían a una confrontación inevitable. El punto de inflexión no llegó con disparos ni amenazas directas. Llegó con un documento. Lucía encontró la carpeta por casualidad mientras organizaba la oficina, mientras Esteban estaba en la ciudad lidiando con asuntos legales. Era vieja, escondida tras libros de contabilidad en desuso. El nombre de Ramiro Vega apareció en páginas amarillentas, acompañado de registros de tierras, deudas pagadas y algo que le llamó la atención. Una escritura que nunca había sido registrada oficialmente. Lucía no debería haber estado leyendo esto, pero continuó. Con cada página, el conflicto cobraba una nueva forma. Años atrás, Esteban había salvado a Ramiro de la bancarrota comprando deudas que lo habrían destruido. Parte de las tierras de Ramiro se habían usado como garantía, tierras que técnicamente seguían perteneciendo a Esteban, aunque el acuerdo nunca se había formalizado para evitar la humillación pública. El antagonismo no era solo económico, era personal. Cuando Esteban regresó esa noche, Lucía no lo confrontó de inmediato. Esperó hasta que estuviera demasiado cansado para mentiras fáciles. Dejó el maletín sobre la mesa, abierto, sin decir nada. El silencio entre ellos duró más que cualquier discusión posible. Esteban lo confirmó todo. Ramiro no intentaba comprar la finca, sino destruirla. Si lograba derribar a Esteban, recuperaría lo que siempre había considerado suyo. La presión, los incendios, las amenazas indirectas, todo formaba parte de un plan para forzar un error, una reacción violenta que justificara una intervención legal. Pero la revelación más inesperada aún estaba por llegar. Esteban reveló que la llegada de Lucía no había sido del todo casual. Meses antes había rechazado un trato que implicaba mano de obra barata de fuera de la región, un esquema ilegal que explotaba a mujeres vulnerables. Ramiro estaba involucrado. Lucía fue una de las que escaparon. Sin que ella lo supiera, se había cruzado con ambos, incluso antes de llegar a la granja. Esta conexión lo cambió todo. Lucía dejó de ser solo una frágil pieza del tablero. Se convirtió en la prueba viviente de los crímenes que Ramiro necesitaba mantener ocultos. La reacción de Lucía no fue de sorpresa, sino de claridad. Ahora entendía por qué la vigilaban, por qué su pasado era tan interesante. Su huida no había sido invisible, solo se había retrasado. El evento que selló el punto de inflexión ocurrió 2 días después. Una orden judicial ordenó que cierre temporal de la granja alegando falsos riesgos ambientales. Fue la última medida antes de la expropiación definitiva del terreno. Esteban tuvo que elegir, reaccionar con fuerza y perderlo todo, o jugar un juego más peligroso. Por primera vez incluyó a Lucía en la decisión, no como protegida, sino como aliada. Sugirió algo que nadie esperaba:
usar su propia vulnerabilidad como arma. Si Ramiro quería silencio, la exposición sería el golpe más efectivo. A partir de ese momento, el conflicto dejó de ser defensivo. Esteban y Lucía comenzaron a actuar, no a reaccionar. Su soledad se transformó en una estrategia compartida, y Lucía, previamente acogida por necesidad, asumió un papel central en la inminente caída de un hombre que jamás imaginó que esta desconocida sería su ruina. Nada volvería a ser lo mismo. El cierre de la granja fue como una sentencia de muerte. No hubo sirenas ni alboroto, solo vehículos oficiales estacionados, avisos en las puertas y la clara orden de suspender parcialmente las actividades. Para los trabajadores significó una incertidumbre inmediata. Para Esteban fue la confirmación de que Ramiro había llegado a la etapa final. La primera consecuencia fue interna. Algunos hombres abandonaron la granja esa misma semana, temiendo represalias o simplemente no recibir su paga. Los que se quedaron exigieron respuestas. Esteban no dio un discurso. Simplemente redistribuyó tareas, redujo las áreas operativas y dejó claro que nadie sería obligado a quedarse. Esta firme postura, sin promesas vacías, mantuvo a sus hombres más leales a su lado. Lucía sintió el peso de la decisión que había propuesto. Fue objeto de escrutinio, no solo de sus enemigos, sino también de quienes la rodeaban. Algunos la veían como un catalizador del caos, otros como una posible salida. Aceptó el aislamiento, consciente de que ya no había espacio para la neutralidad. Ramiro reaccionó rápidamente al notar el cambio de actitud. Sus intermediarios comenzaron a tantear a Esteban con propuestas más agresivas, ofreciendo acuerdos que incluían protección y compensación económica a cambio de silencio absoluto. No hubo respuesta. El silencio de Esteban era calculado e irritante. Las consecuencias se extendieron al pueblo. Los comerciantes que antes atendían la granja comenzaron a negarse a prestar. Se extendieron rumores que distorsionaban la realidad. Lucía fue reconocida en público y seguida por un coche desconocido durante 2 cuadras antes de desaparecer. El mensaje era claro: la red se cerraba. Dentro de la casa principal, la dinámica cambió. Esteban empezó a dormir poco, a revisar documentos de madrugada y a practicar tiro de nuevo, algo que no había hecho en años. Lucía, a su vez, empezó a memorizar rutas, horarios y nombres. La transformación de ambos no se debió a los discursos, sino a un cambio de hábitos. Don Mateo confrontó a Esteban por primera vez. Dijo que esta pelea costaría más que dinero. Esteban escuchó, pero no se rindió. Sabía que ceder ahora significaría condenar a todos los que aún estaban allí. Isabel, en silencio, preparaba las comidas como si cada una fuera la última rutina normal antes de una ruptura definitiva. La consecuencia más grave se produjo cuando uno de los camiones restantes fue incautado bajo falsas acusaciones de transporte ilegal. Se trató de un estrangulamiento logístico planificado. Sin transporte no había ingresos. Sin ingresos no había resistencia sostenida. Lucía reaccionó con acciones. Usó contactos en el pueblo, confirmó información y recopiló pruebas de inconsistencias en los procesos legales. Pequeños detalles comenzaron a conformar un expediente improvisado. No era justicia formal, era supervivencia estratégica. El conflicto quedó al descubierto. Ya no había disfraces, solo acciones directas y reacciones rápidas. Esteban y Lucía habían cruzado una línea invisible, el punto donde uno ya no lucha por conservar lo que tiene, sino por evitar que el otro gane. Cada decisión tenía ahora consecuencias inmediatas, y todas apuntaban a un resultado inevitable. La granja ya no funcionaba como antes, y Esteban Rojas comprendió que insistir en el viejo modelo equivaldría a insistir en la derrota.
La superación comenzó con decisiones prácticas, no con discursos. Concentró el ganado restante en zonas más fáciles de controlar, vendió algunos animales a precios inferiores a los ideales y utilizó el dinero para conservar solo a los trabajadores esenciales. Cada recorte fue doloroso, pero necesario. Lucía siguió este proceso de cerca. Por primera vez, Esteban empezó a explicar sus movimientos no como justificación, sino como preparación. Dejó de ser simplemente alguien a quien se daba la bienvenida y se convirtió en parte activa de la maquinaria. Aprendió a negociar, a reconocer los engaños, a diferenciar las amenazas reales de la intimidación vacía. Su crecimiento no se debió a una valentía impulsiva, sino al control. Los desafíos habían cambiado de naturaleza. Ya no se trataba de resistir la presión externa, sino de reinventar la forma de existir en ese territorio hostil. Esteban rompió viejos acuerdos, buscó compradores fuera de la región y activó contactos olvidados en otros estados. Movimientos que antes habría evitado por orgullo, ahora eran estratégicos. La transformación de Esteban se hizo visible. El hombre solitario, acostumbrado a cargar con todo solo, empezó a delegar, a escuchar, a ajustar su rumbo según nuevas perspectivas. No se había debilitado por ello, sino que se había vuelto más difícil de predecir. Lucía también enfrentó su propio crecimiento. Recibió una clara oportunidad de escapar. Un contacto confiable le ofreció refugio lejos, con documentos nuevos y anonimato garantizado. Ella se negó, no por lealtad ciega, sino porque comprendió que huir ahora significaría permitir que el miedo determinara el final de la historia una vez más. Esta decisión marcó su superación definitiva. Lucía dejó de actuar solo para sobrevivir. Empezó a actuar para proteger algo que había construido, por frágil que fuera. Su actitud cambió. Hablaba menos, observaba más, anticipaba los movimientos. Los hombres de la granja comenzaron a escucharla sin cuestionarla. Ramiro se dio cuenta del cambio demasiado tarde. Sus viejas tácticas ya no funcionaban. La granja, aunque debilitada, se había vuelto más ágil, menos predecible. Todo intento de ejercer presión se topaba con una resistencia estratégica. El crecimiento de ambos trajo consigo pérdidas. Viejas relaciones se rompieron, los aliados flaquearon y la sensación de normalidad se desvaneció por completo. Pero a cambio surgió algo nuevo, un propósito compartido. Esteban ya no luchaba solo por tierras ni por orgullo, luchaba para evitar que el ciclo de explotación se repitiera. Lucía no luchaba solo por seguridad, luchaba para demostrar que su historia no terminaría como otros habían planeado. Superar la adversidad no los había hecho invencibles, los había hecho conscientes. Y esa, en ese mundo, era la mayor ventaja posible. El tiempo ya no era solo una fuente de presión, se había convertido en un enemigo declarado. El cierre parcial de la granja iba a ser definitivo, y Esteban sabía que, cuando eso sucediera, Ramiro ya no tendría que operar en la sombra. Prepararse para la confrontación requería precisión, no fuerza bruta. Esteban concentró sus recursos restantes en dos acciones principales. La primera fue silenciosa: organizar, revisar y proteger toda la documentación que demostraba no solo la legalidad de la finca, sino también las irregularidades en los ataques sufridos. No se dejó nada desperdiciado. Todo se duplicó y se almacenó fuera de la propiedad. No era un plan de ataque, sino un plan de supervivencia. El segundo paso, Esteban fue humanitario. Reunió a los pocos trabajadores que quedaban y habló con claridad. No prometió victoria, solo transparencia. Quienes quisieran irse podrían hacerlo sin represalias. Quienes se quedaran tendrían que seguir reglas estrictas. Esta decisión voluntaria fortaleció al grupo. Quienes se quedaron sabían exactamente el riesgo que corrían. Las tramas secundarias comenzaron a tomar forma.
Don Mateo decidió quedarse a pesar de ser mayor y tener la experiencia suficiente para saber cuándo una pelea no valía la pena. Isabel envió mensajes discretamente a familiares fuera de la región, asegurando rutas de escape si todo se desmoronaba. El miedo aún existía, pero ahora estaba siendo controlado. Lucía asumió un papel decisivo. Utilizando los contactos y la información recopilada durante semanas, logró confirmar la participación directa de Ramiro en planes ilegales de explotación de tierras y personas. Las pruebas aún no eran suficientes para un ataque frontal, pero constituían un conjunto de pruebas peligrosas que no podían ignorarse. La tensión aumentaba con cada viaje a la ciudad. Se veían con frecuencia coches desconocidos. Las llamadas silenciosas se convirtieron en rutina. Nada de amenazas explícitas, solo una presencia constante. La estrategia de Ramiro era clara: provocar un error, precipitar una reacción. Esteban, sin embargo, evitó todas las trampas. Rechazó reuniones, cambió horarios y adelantó inspecciones. Su frialdad contrastaba marcadamente con la furia silenciosa de su oponente. Sabía que el clímax no llegaría cuando él estuviera listo, sino cuando Ramiro perdiera el control. La preparación final implicó una decisión arriesgada. Lucía sugirió una exposición controlada, aparecer públicamente, provocando el movimiento que Ramiro intentaba ocultar. No sería una acusación formal todavía, sino una prueba. Si reaccionaba violentamente, lo confirmaría todo. Esteban aceptó. No por impulso, sino porque todas las rutas conducían al mismo punto. La diferencia residía en la elección del terreno. La última noche antes de la acción planeada, la granja permaneció en absoluto silencio. Nada de largas conversaciones, ni gestos innecesarios. Todos allí comprendían que el siguiente paso definiría el futuro, o el fin, de aquel lugar. El clímax estaba cerca, y esta vez no habría vuelta atrás. La exposición planeada no salió como Ramiro esperaba, ni como Esteban había anticipado. Lucía fue vista en la ciudad una mañana demasiado común como para levantar sospechas. Entró en una notaría, luego en una cafetería, y habló con personas que Ramiro reconoció como neutrales. El mensaje era simple, no se escondía, era accesible. El error de Ramiro fue interpretarlo como una provocación vacía. A última hora de la tarde llegó una invitación, una reunión privada para resolverlo todo con discreción. Esteban sabía que este tipo de propuesta tenía sus trampas, pero también sabía que rechazarla confirmaría su miedo. Aceptó, estableciendo un lugar neutral, un viejo cobertizo cerca del límite de la propiedad, lejos de la granja y de la ciudad. El enfrentamiento comenzó sin gritos. Ramiro apareció con seguridad, acompañado de 2 hombres. Esteban llegó solo con Lucía. Ninguno de los dos iba armado visiblemente. El aire seco amplificaba cada paso. Ramiro habló primero, dejando claro que aún creía tener el control del juego. Ofreció el trato definitivo, dinero suficiente para desaparecer y silencio absoluto. Esteban se negó sin dudarlo. La negativa no fue emotiva, sino rotunda. El giro llegó cuando Lucía reveló que ella no estaba allí solo como testigo, sino como grabación en vivo. Durante semanas había estado grabando encuentros, mensajes y amenazas indirectas, siempre legalmente, siempre documentando patrones. El expediente no estaba con ella, ya había sido enviado a múltiples destinos. Ramiro perdió el control. Por primera vez se le cayó la máscara. Amenazó directamente, confirmando todo lo que había negado. Esta era la prueba que Esteban necesitaba. Uno de los hombres de Ramiro intentó avanzar. El movimiento fue demasiado rápido para negociar y demasiado lento para sorprender. Esteban reaccionó con fría precisión, derribando al atacante sin disparar un tiro. El segundo hombre dudó. Ramiro retrocedió. El enfrentamiento físico fue breve pero decisivo.
No hubo heroísmo exagerado, solo acción directa. Se recurrió a las autoridades no por venganza, sino por necesidad. Esta vez había pruebas suficientes de que la ley no podía ignorarse. La transformación de Esteban fue evidente. No reaccionó con furia, como Ramiro esperaba, ni con silencio, como lo habría hecho antes. Actuó con control, poniendo fin al ciclo sin convertirse en aquello contra lo que luchaba. Lucía también se había transformado. Ya no era la mujer que huía por el desierto, sino alguien que eligió quedarse, confrontar y exponerse. Su valentía no provenía de la ausencia de miedo, sino de la decisión de no dejarse dominar por él. Cuando el almacén se vació y comenzaron a desvelarse las consecuencias, quedó claro que ese momento lo había definido todo. El conflicto central se había resuelto no con una fuerza superior, sino con la estrategia adecuada en el momento oportuno. Las consecuencias del enfrentamiento se extendieron rápida pero silenciosamente, como todo lo demás en esa región. No hubo titulares exagerados ni discursos públicos. Hubo investigaciones, audiencias y una cuidadosa reconfiguración de las relaciones de poder locales. Ramiro Vega dejó de ser una presencia constante. Primero ausente, luego irrelevante. La orden judicial de la granja fue levantada, no de inmediato, sino gradualmente, a medida que cada acusación falsa era desmantelada con documentos y testimonios. Esteban siguió todo de cerca, sin celebrar ninguna victoria. Sabía que sobrevivir no significaba olvidar. La finca Rojas nunca volvió a ser lo que era. Se volvió más pequeña, más eficiente, menos vulnerable. Esteban conservó algunos trabajadores pero confiables, rompió definitivamente con intermediarios dudosos y comenzó a negociar directamente con compradores externos. Las ganancias disminuyeron, pero la autonomía aumentó. Lucía se quedó, no como un favor ni como una deuda. Esteban le ofreció una participación parcial en un pequeño proyecto agrícola vinculado a la finca. No fue un gesto simbólico, sino un reconocimiento. Lo aceptó conscientemente, consciente del peso de esa decisión. Su presencia había dejado de ser una excepción para convertirse en la norma. Las relaciones a su alrededor se ajustaron. Don Mateo bajó el ritmo, pero permaneció presente. Isabel se quedó en la casa principal, ahora menos silenciosa. La soledad de Esteban no desapareció por completo, pero se transformó. Ya no era aislamiento, era un espacio compartido. El México que los rodeaba seguía siendo el mismo, duro, desigual, impredecible. La diferencia residía en cómo ocupaban ese espacio. No como víctimas de un sistema mayor, sino como agentes conscientes dentro de él. Las pérdidas no se borraron. Algunas cicatrices permanecieron visibles, pero ninguna decisión tomada en el camino se revirtió. Todo se había logrado a un costo real, y eso le dio valor a lo que quedaba. Al final, el mayor cambio no fue la caída de un antagonista ni la preservación de la tierra, fue la construcción de algo improbable. Una familia nacida no de la sangre, sino de la decisión mutua de quedarse cuando huir habría sido más fácil. Meses después, el desierto parecía haber vuelto a ser el mismo. Las cercas seguían en pie, el ganado seguía rutas conocidas y el camino de tierra permanecía casi siempre vacío. Para cualquiera que pasara por allí, nada indicaría lo que se había padecido. Esteban cabalgaba al amanecer, como siempre. La diferencia era sutil. A lo lejos, Lucía coordinaba el trabajo, segura, integrada, sin necesidad de ser observada. La finca seguía siendo más pequeña, pero estable. El pasado no había desaparecido, simplemente había perdido el control. Y en ese inmenso silencio algo raro quedó, la pertenencia. Si esta historia te ha cautivado hasta aquí, es porque tocó algo real, decisiones difíciles, coraje silencioso y vínculos construidos donde menos los esperas.
Ahora queremos saber de ti. ¿Qué harías en el lugar de Lucía? ¿Huirías cuando tuvieras la oportunidad o te quedarías y lo afrontarías todo? ¿Crees que la verdadera familia nace de los lazos de sangre o de las decisiones que tomamos a lo largo de la vida? Deja tu comentario con tus pensamientos. Tu opinión es parte de esta historia. Si te gustan las narraciones intensas, realistas y con finales sorprendentes, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que valora las historias que permanecen contigo mucho tiempo después de que terminan. Y también di, ¿desde dónde estás mirando? Tu presencia aquí es lo que mantiene vivas estas historias.